Bueno, aquí podéis ver el reproductor que he comprado para sustituir al que trae el propio altavoz. Tiene función Bluetooth, entrada de tarjeta por memoria, por USB, también tiene entrada auxiliar y lo más importante el Bluetooth y el mando a distancia. Tengo que deciros que lo he tenido que reparar porque la pantalla venía suelta, se conoce que se ha llevado algún golpe, y la entrada auxiliar, las soldaduras de por aquí dentro también estaban rotas. Las salidas de este dispositivo son canal derecho, canal izquierdo y masa. Aquí admite la entrada de un micrófono y la alimentación de 12 voltios. No trae cables, es otro defecto que he visto en esta compra. Pues voy a soldar los cables directamente a estos pines que tiene aquí, o incluso mejor, por si alguna vez pongo conectores, los voy a soldar en estos puntos de por aquí. Este módulo me ha costado aproximadamente unos 8 euros y algo. Es un poco más caro que el que he utilizado en el coche en un vídeo anterior. Os dejaré una tarjeta por aquí por si lo queréis ver. Tiene una ventaja importante con respecto al anterior, y es que aquí muestra el nombre de las canciones, con lo cual sabremos lo que estamos reproduciendo en todo momento, en lugar de solo presentar un número como representaba el reproductor anterior. Voy a soldar los cables y a ver si lo conectamos al equipo. Como siempre, estañamos los cables con anterioridad y dejamos las puntas bastante cortas, lo más que nos permita soldar con nuestra habilidad. Lo mismo en los cables de alimentación. Y ahora soldamos cada cable en su lugar. Si nos fijamos, primero se suelda el canal izquierdo, masa, canal derecho, lo pone aquí en esta leyenda, y en esta parte de aquí, aunque no pone dónde está el positivo y el negativo, en una de las fotos del dispositivo, que os dejaré el enlace de compra en la descripción del vídeo, se aprecia que el positivo va en la parte de arriba y el negativo en la parte de abajo. Soldamos el positivo, negativo, aunque he quemado un poquito la carcasa del conector, ahí podéis ver cómo queda la soldadura. Y ahora vamos a soldar el conector de audio, igual que hemos soldado esto, aunque aquí va a ser un poquito más complicado. Ahora viene la masa y ahora el otro canal. Bueno, ahí podéis ver cómo ha quedado la soldadura. No es lo más profesional que he hecho, pero bueno, es suficiente para hacer las pruebas y que el equipo funcione perfectamente. Lo importante es que ninguna soldadura se toque con la de al lado. Por el otro extremo de este cable tengo esto, que lo conectaremos a la entrada auxiliar del altavoz que teníamos, a ver qué tal funciona. Todo esto que vamos a hacer son pruebas de funcionamiento. Vamos a soldar la alimentación de nuestro módulo entre las señales de 12 voltios y masa de nuestra placa del altavoz. La primera la vamos a soldar aquí, y el negativo a cualquiera de las masas, en este caso a estas dos que están juntas. Con eso ya nuestro módulo tendría que tener alimentación. Vamos a comprobarlo lo primero. Encendemos el altavoz y ahí vemos como esto se ha encendido perfectamente. Está en chino, espero que podamos cambiar el idioma. Conectamos el cable de salida de sonido a nuestra entrada auxiliar, encendemos el altavoz y estamos en entrada auxiliar. Por lo tanto, vamos a poner la tarjeta de memoria. Está en chino, no sé cómo cambiarlo de idioma. Si no conseguimos cambiar esto de idioma, poco podemos hacer. Y este dispositivo no nos valdrá para nada. Voy a apagarlo y hasta que no sepa cambiar de idioma lo dejamos parado. Bueno, después de un ratito de estar dándole vueltas a esto del idioma, aquí en el modo, hay un modo en el que aparece ahí, parece un CD, eso parece un cable de 3,5 milímetros, eso parece un micrófono, eso parece un tocadiscos, esto puede ser la radio, Bluetooth, USB, y ahí aparecen como dos ruedas que puede ser la parte de configuración. Entramos en ese modo y aparece un menú, y entrando menús tras menús, aquí puedo subir y bajar de los menús, entrando en un menú, no veo nada que yo reconozca. Entonces, lo que voy a hacer es ir entrando en los menús. Creo que ha apagado alguna luz o algo porque el display ya no se enciende. Voy a la segunda opción, entro ahí y aquí en la segunda de las líneas, aunque no se puede apreciar muy bien, aparece inglés. Le doy ahí a inglés y ahí ya sí entiendo lo que pone. Vamos a volver a la primera opción para volver a, fijaos que pone ahí backlight. Voy a quitar este plástico, a ver si se ve mejor. Backlight time. Le doy y le voy a poner, le había puesto en off, luz siempre. Y aquí veis que la segunda opción pone el lenguaje y solo selecciona 3 lenguajes. Yo voy a dejar el inglés porque es el único que conozco de esos 3. Por lo menos ahí algo se puede ver. Si vamos a herramientas, ahí tiene un auto apagado, salir, se puede actualizar el firmware, que tiene la versión 1, habrá que ver si en internet aparece alguna versión más moderna, y aquí supongo que será
resetear a valores de fábrica. Le doy a cancelar y en el modo, veis que ahí es la parte de configuración, era lo que os decía al principio, USB, Bluetooth, FM, Voice, grabador, esto es un micrófono, entonces grabador, entrada auxiliar y música. Este música entiendo que será el que tengo puesto. Le voy a dar lo que es la tarjeta micro SD. Es un poco complicado, pero bueno, tocando botones al final se llega a donde uno quiere. Y ahí tenemos la primera canción sonando. Tiene aquí dos botones que permiten cambiar de directorio. Ahora lo que voy a hacer es encender mi altavoz, porque lo tengo apagado para hacer estas pruebas. Y ahí vemos que está sonando perfectamente. Esta parte la aceleraré un poco porque obviamente tiene derechos de autor y me pueden cortar el vídeo. Ahora vamos a cambiar de canción. Esto es otro directorio y este es el directorio principal. Vamos hacia atrás. Creo que el orden de las canciones está invertido con respecto a otros reproductores que he tenido, pero bueno, funciona bastante bien. Ahora lo que tengo que descubrir, si apago el altavoz, aunque mi reproductor siga funcionando, el amplificador no emite ningún sonido, con lo cual tendré que jugar con las señales de mute y demás para ver si consigo que cuando esto esté encendido, automáticamente funcione mi altavoz. Bueno, mirad, me he dado cuenta que los botones más y menos están invertidos. Si le doy al volumen más, baja el volumen, y si le doy al volumen menos, sube el volumen. Con las canciones pasa exactamente lo mismo. Si estoy en la canción número 4 y le doy al menos, va hacia arriba, y si le doy al más, va hacia abajo. Con lo cual estos dos botones están invertidos con respecto a la serigrafía que pone nuestro reproductor. Como veis, el altavoz está apagado y este dispositivo está encendido, puesto que lo he alimentado de una señal que tiene alimentación de 12 voltios continuamente. Ahora lo que tengo que hacer es conseguir que esto se apague cuando esto esté apagado y se encienda cuando yo encienda aquí. De tal manera que todo esto lo voy a dejar oculto dentro del altavoz, dejaré solo el botón con el LED para que esto se encienda y se apague cuando yo lo doy aquí. Obviamente si le enciendo, pues esto se va a poner a sonar. Ahí lo veis. Lo que voy a tratar de hacer es coger un transistor NPN que haga de interruptor para que encienda automáticamente nuestro módulo. El emisor irá conectado a masa. Aquí llevará una resistencia de polarización que tiene que poner a este transistor en saturación, no en activa, y aquí iremos conectando la carga. Es decir, que aquí vendrán los más 12 voltios y este es mi dispositivo MP3. Cuando aquí haya más 5 voltios, este transistor se polarizará y esto se pondrá a 0 voltios, con lo cual el dispositivo al recibir 12 voltios por un lado y en el negativo 0 voltios se pondrá en marcha. Cuando estos 5 voltios desaparezcan y aquí haya 0 voltios, este transistor se desconectará, es como si no estuviese, y es como si desconectásemos el cable de masa de nuestro reproductor MP3, con lo cual se apagará. Entonces, encontrando esta señal, lo que vamos a conseguir es que nuestro reproductor se encienda y se apague con nuestro altavoz. Vamos a ver si encontramos una señal que cumpla con este requerimiento. Midiendo, he encontrado una señal aquí que pone más 5 voltios que apenas llega al voltio, con lo cual el transistor no se va a encender. Cuando enciendo mi altavoz, esa señal se convierte en una señal de más 5 voltios. Ahí lo podéis ver con el polímetro. Entonces voy a soldar el transistor y la resistencia a ver si consigo que se encienda y se apague de manera adecuada. Bueno, aquí tenéis el sistema montado. La base del transistor va a través de una resistencia a la señal de entrada de 5 voltios. Esta es la que se enciende y se apaga cuando encendemos el equipo. El emisor está conectado a masa, donde estaba antes nuestro cable negro, y nuestro cable negro está conectado al colector del transistor. Ahora vamos a ver si funciona. Enciendo el altavoz y esto se está encendiendo, con lo cual ya hay algo que no funciona. Esa señal no nos sirve. Bueno, he cambiado la señal de la base, de la señal esta que ponía aquí 5 voltios a una que pone K2. Parece que cuando se enciende aquí hay 5 voltios y cuando está apagado no. Vamos a ver si no afecta al funcionamiento del equipo original. Enciendo el equipo y esto también se enciende, con lo cual esa señal tampoco está funcionando. Bueno, he soltado el cable de la base y nuestro dispositivo seguía funcionando. Ahí lo veis, con el cable de la base suelto, el dispositivo sigue funcionando, lo cual quiere decir que este transistor está mal. Voy a buscar un transistor que funcione bien. Bueno, nueva sorpresa, chicos. He desconectado la masa, enciendo el altavoz y el dispositivo sigue funcionando. ¿Por qué pasa esto?
Muy sencillo. Está cogiéndonos la masa a través de la masa de audio. Entonces, por la masa de audio tiene negativo y por aquí tiene positivo, con lo cual no puedo cortar el negativo, sino que tengo que cortar directamente el positivo de alimentación. Tengo que buscar otro sistema similar a este, pero que nos corte el positivo en lugar del negativo. Bueno, ya está conseguido. Habéis visto que he puesto 2 transistores y 2 resistencias. Ahora os explicaré por qué. Enciendo y veréis que esto se enciende un poquito y se vuelve a apagar. Ahí está, se apaga, y mientras que el equipo está apagado, pues esto permanece apagado. Enciendo, esto se enciende el equipo, podéis ver aquí el display en la parte de acá, y esto se pone a sonar perfectamente. Cambio de canción, siguiente, apago, tarda un poquito, pero apaga. En cuanto esta señal de aquí, de esta resistencia, pierde la tensión residual que le queda. Como podéis observar, ahora este transistor está cortando el cable positivo, mientras que el negativo va directamente soldado a la placa como anteriormente. Es decir, que estamos cortando la alimentación positiva y ahora no hay ningún tipo de problema. Os explico ahora mismo el esquema que he utilizado. Bueno, mirad, al final lo que tengo que conseguir es con un transistor PNP, que en este caso he utilizado un BD140, pues tenemos que cortar la alimentación positiva de más 12 voltios. De tal manera que la carga va a ir aquí abajo. Aquí va la carga. En este caso la carga es mi reproductor. De tal manera que para yo encender aquí necesito una resistencia y para yo encender este dispositivo necesito aquí 0 voltios y para apagarlo 12 voltios. Justo lo contrario de la señal que tenemos en nuestro reproductor. ¿Qué es lo que necesito? Un inversor de señal. ¿Cómo consigo un inversor de señal? Muy fácil. Con mi transistor NPN que he utilizado anteriormente. De tal manera que la señal entra aquí, que es la misma señal que teníamos antes, y la carga ahora va a ser todo este circuito con este transistor que controla la alimentación de nuestro reproductor. Cuando aquí tenemos 0 voltios, que es cuando el reproductor está apagado, este transistor no se polariza, con lo cual esta resistencia se queda al aire. Entonces este transistor tampoco está polarizado, no hay corriente y la carga está desconectada. Cuando aquí hay 5 voltios, este transistor se polariza, por lo tanto, el transistor al saturarse aquí aparecen 0 voltios. Al aparecer aquí 0 voltios, obviamente este transistor, a través de la unión base-emisor, se polariza y hace que aquí aparezcan los más 12 voltios y la carga se enciende. Es un sencillo inversor. ¿Qué transistor he utilizado aquí? Pues un NPN, que es el BD139 complementario del anterior. Se puede utilizar cualquier transistor NPN y cualquier transistor PNP. Lo único que para este de aquí de la salida tenéis que poner un transistor que aguante pues 200 miliamperios, unos 0,2 amperios, aunque la carga no sé lo que consume. Lo podríamos medir. Pero con este esquema de 2 transistores y 2 resistencias, esta resistencia la he puesto de 1,5K, aunque se puede poner un valor mayor. Lo que pretendo es que este transistor se sature, pero seguramente con la pequeña carga que tiene aquí, hasta con una resistencia de 10K, sea capaz de saturarlo. Y esta resistencia es de 1,5K, perdón, que esta es de 3K3. Esta resistencia es de 3,3 kiloohmios y esta resistencia de 1,5 kiloohmios. Esta resistencia puede ser mayor que esta, porque este transistor va a ser más difícil de saturar, por eso necesita una resistencia menor. Bueno, espero que el esquema lo hayáis entendido. Creo que resulta bastante fácil de entender siempre que sepáis cómo actúa un transistor como interruptor, que es siempre en saturación. En ninguno de los casos estos transistores pueden funcionar en activa. En saturación el transistor se queda aproximadamente 0,3 voltios y actúa como interruptor. En activa el transistor se va a quedar más tensión y eso no nos interesa. Bueno, ya solo nos queda colocar este circuito de una manera un poquito más profesional y montar todo esto dentro del altavoz y que solo se vea nuestro reproductor y el botón de encendido. Bueno, mirad, así he dejado los 2 transistores colocados y sus resistencias para alimentar mi reproductor MP3. El positivo se corta aquí con este transistor, que es el que realmente está cortando la alimentación de nuestro reproductor, a través de este otro transistor que hace la inversión de la señal que hemos cogido aquí de una señal que se llamaba K2, que después de medir varias veces con el polímetro, pues hemos visto que es la que nos hace encender el dispositivo cuando le doy al botón de encendido de la antigua circuitería del altavoz. Ahora solo queda desmontar todas estas placas de aquí, colocarlas dentro del altavoz en un lugar que no se vea y utilizar el botón de encendido junto con el módulo MP3 fuera de nuestro altavoz. Además os puedo decir que este transistor, este BD139, que es muy antiguo, era el que utilizaba yo cuando estaba estudiando formación profesional y se estaba polarizando aun cuando la base estaba desconectada, con lo cual este transistor era uno de los problemas de funcionamiento que teníamos al principio en el circuito. Mirad, he desconectado mi placa porque voy a sacar esos cables que veis ahí
van a pasar por dentro de este altavoz hasta llegar aquí a la placa de circuito de amplificación. De tal manera que aquí en este hueco tan grande es donde vamos a meter toda la circuitería que tenía antes el altavoz. He puesto aquí una guía, un cable, para que luego cuando tenga que meter los cables del módulo MP3 que va a ir aquí arriba, pues los pueda meter sin problemas hasta la parte de aquí de control, donde va a estar la circuitería antigua. Voy a tener que quitar este altavoz para ver cómo entra el conector a esta parte de aquí. Ya vemos que el conector asoma por aquí. Y aquí tenemos los cables con el cable guía. Y este es el cable de más. Ahora volveré a conectar los cables a donde corresponden. Antes de meter los cables por aquí, vamos a hacer el hueco para meter nuestro módulo MP3. Por lo tanto, tenemos que hacer un hueco aproximadamente de 12,5 centímetros por 4,5. Vamos a procurar que ese hueco quede centrado aquí en horizontal y en vertical, y además este agujero y este agujero queden reabsorbidos junto con el taladro este por el hueco del módulo. Vamos a marcarlo. Como nuestro altavoz tiene 16 centímetros aproximadamente, pues la mitad está en 8. Este es el centro del altavoz. 16 menos 12,5 pues da 3,5 centímetros. La mitad de 3,5 son 1,75 centímetros. Por lo tanto, voy a marcar aquí 1,75. A partir de aquí 12,5. Y aquí me tiene que quedar 1,75 aproximadamente. Vamos a trazar aquí una paralela. Y ahora marco aquí los 4,5 centímetros. Este es el hueco que tenemos que hacer para insertar nuestro módulo MP3. Lo primero que voy a hacer es aquí un corte inicial en el plástico exterior con el cúter. Lo más profundo que se pueda. Y una vez que esté cortado vamos a levantar esta capa. Ahora ya tenemos que cortar esta madera. Ahora para recortar esta zona de aquí lo voy a hacer con una hoja de sierra suelta. Entonces iré cortando por aquí. Tengo que meter la hoja de sierra, por lo tanto tengo que abrir un hueco aquí con la broca. Si voy a cortar hacia acá, tengo que abrir otro hueco aquí con la broca, aquí con la broca y aquí con la broca. O sea, toda esta zona me la tengo que comer con la broca para hacer hueco, para poder meter la sierra. Ahora ya me entra la sierra aquí y puedo empezar a cortar. Lo mismo tengo que hacer aquí y aquí. Bueno, ahí ya se ha cortado, solo nos falta levantarlo. Aquí en el centro hay una madera que está pegada y nos va a costar un poco sacarlo. Ahí lo veis. Esta madera también tendremos que cortar un trozo. Bueno, ahí veis los altavoces dentro. Es posible que hayamos afectado algo a la caja de resonancia, pero otra opción no tenemos. Para cortar esta madera creo que con un alicate así podremos partir un trozo. Y ahora tenemos que probar si entra nuestro módulo MP3. Bueno, hay que cortar un poquito más y ajustarlo con una escofina por aquí, pero ya casi entra. Vamos a ajustar ahora el hueco con una escofina. Siempre limad hacia abajo para que no se estropee esta parte superior que es la que se va a ver. Y ahora vamos a ver de nuevo si entra. Tengo que meter los cables para que no me estorben. Hay que repasar otro poquito más. Bueno, después de varios ajustes más y limar unas pocas veces, ahí veis cómo entra mi reproductor MP3 perfectamente. Ahora tendremos que marcar aquí los taladros para los tornillos. No metáis los tornillos directamente porque es muy fácil que fastidiéis la madera. Vamos a colocar el lector en la mejor posición que veáis y marcamos estos agujeros. Ahí es donde entrarán nuestros tornillos. Los voy a dejar bien marcados. Como tornillos utilizaré estos que tenía el propio altavoz en la circuitería antigua. Voy a pasar todos los cables necesarios para alimentar el módulo MP3 sin encendido a través de los agujeros que tenía nuestro altavoz con la ayuda de nuestra guía. Quizás es mejor hacerlo en el otro sentido. Bueno, forzando un poco, los cables van a pasar. Aquí los tenemos. Como podéis observar, he sujetado una de las placas principales ahí atrás en una de las maderas del altavoz. Esta parte de aquí, que va a ser la botonera, la voy a intentar dejar fuera, aunque no accesible directamente al usuario. Como esta placa la voy a dejar aquí detrás del altavoz para que se pueda utilizar
en caso de que queramos regular el volumen, lo que quiero es sacar un pulsador paralelo a este y este LED me lo voy a llevar para arriba. De tal manera que por la parte de aquí atrás vemos que el LED tiene su resistencia de polarización, que la veis aquí, y luego tenemos la masa común. Es decir, que con el cable de masa, el cable de pulsador y el cable de LED, con 3 únicos cables, vamos a poder llevar tanto el LED como el pulsador a la parte superior, de tal manera que el usuario lo pueda manipular desde la parte de arriba, o si abre el altavoz, luego veremos que pondré una tapa, pues lo podrá manipular también desde aquí. Voy a desoldar el LED y voy a soldar aquí los 3 cables. Ya tenemos el LED aquí. Ahora vamos a soldar el cable rojo al común, que sería este punto, el primer cable al pulsador y el segundo cable a la salida de la resistencia de polarización del LED. Ahora vamos a conectar los dispositivos en la parte superior, tal como lo hemos puesto aquí. Soldamos las patitas del pulsador y aquí vendría el LED. Como esta pata y esta pata es la misma, pues voy a soldar el LED entre este punto, que también es masa, y el tercer cable que nos queda. Si el LED no luce es porque lo hemos puesto las patitas al revés. Ahí estaría la conexión hecha. Vamos a probar. Encendemos. Este LED se enciende y este no. Hemos de cambiar la posición. Vamos a ver si este pulsador funciona. Funciona perfectamente. Entonces vamos a dar la vuelta al LED. Voy a apagar la luz para que lo podáis ver mejor. Ahí podéis ver los 2 LEDs luciendo. Puedo encender el altavoz aquí o en su botón original. Ahí lo veis que está funcionando. Ya empieza el sonido y cuando quiero apagarlo, se apaga perfectamente. Mirad, la idea que tengo es guardar esto aquí, que es su posición original, y esto dejarlo colocado aquí. Como aquí va a llevar un protector de altavoz, pues esta parte va a estar accesible perfectamente para el usuario. Unos tornillitos ahí y listo. Voy a ver si lo puedo hacer encajar sin que estropee ningún cable. Voy a poner este, que es el más delicado, ahí sin apretar demasiado. Y ahora colocamos esto aquí y le pondré un par de tornillitos y a esto otros 2. Voy a poner 4 tornillos muy cortitos. El circuito impreso es un poco flexible, pero no hace falta que lo forcéis demasiado. Si esto no cierra, que es muy posible que no cierre, pues lo tendré que poner de otra posición. Vamos a probar nuevamente nuestro altavoz. Ahí veis que se ha encendido. Ya voy a intentar operarlo desde aquí. Y ahí veis que funciona perfectamente. Bueno, ya lo tenéis funcionando perfectamente. Lo único que me hace un poco raro es que cuando le doy a volumen más y volumen menos, como se modifica la señal desde donde ha alimentado los transistores que encienden y apagan nuestro aparato, pues nuestro aparato se apaga y enciende cada vez que toco estos botones. Pero como esto no se va a tocar, pues tampoco pasa nada. Esta es la única rejilla que tengo sana del altavoz. La voy a poner en la parte de arriba para que tape todo esto, que es lo más feo que da del altavoz. Tiene bastante altura por su interior. Por eso decía que es muy posible que todo esto coja perfectamente. Entonces tapo. Y ahí ha quedado nuestra electrónica perfectamente tapada. También voy a poner la tapa de la marca del altavoz, que viene aquí. Y ese es el aspecto que va a tener nuestro altavoz. Ahora lo veréis de pie. Bueno, así queda el altavoz. Y por la parte superior va a quedar de esta manera. Solo me falta apañar un botón para meter por aquí. Quito también este tornillo y algunos detalles pequeños. Le daremos a nuestro pulsador. El altavoz se encendería. Y ya veis que está reproduciendo perfectamente la música. Creo que queda bastante mejor que antes. Y apagamos. Como no tengo ningún pulsador en condiciones, voy a poner el mismo pulsador sujeto aquí con un poquito de silicona térmica y el LED un poquito más arriba. Tengo que hacer 2 taladritos nuevos. El LED que voy a poner es de 5 milímetros. Este agujero de 5 milímetros. Y el taladro para el pulsador tiene que ser de 7 milímetros. Ya he soldado unos cables a un diodo LED de 5 milímetros y los cables que teníamos en el pulsador. Simplemente los vamos a poner aquí, los vamos a pegar con un poquito de silicona térmica. Con que se sujete es suficiente. Y ahora el pulsador, lo mismo. Lo que pasa es que aquí habrá que echar un poquito más de cola. Voy a intentar dejarlo totalmente paralelo a la pared de los laterales. Ahí está. No es lo más profesional que se puede hacer del pulsador, pero no tenía otro pulsador en este momento. Ahí podéis ver cómo ha quedado. Simplemente falta rellenar un poquito más de cola por aquí.
mucho cuidado de no echarle al propio botón. Lo dejamos enfriar y lo limpiamos con un cúter. También he soldado un cable de antena al reproductor MP3. Sale por la parte de atrás, por aquí. Y el módulo va ya metido en su posición. Ya solo nos queda poner los tornillos a nuestro módulo MP3. Le he hecho previamente unos taladritos de 2 milímetros para que los tornillos encajen perfectamente y no tenga posibilidad de reventar la madera. Ahora ya voy a encender el altavoz para que veáis cómo queda 100% finalizado. Le doy el interruptor trasero de alimentación. Pequeño parpadeo y pilotito de que está apagado. Lo encendemos. Y ahí está reproduciendo la música perfectamente. Y apagamos. El funcionamiento que teníamos previsto. Bueno, finalmente ya veis aquí el altavoz terminado. Ha costado su trabajo, bastante tiempo de investigación y ha sido uno de los vídeos más elaborados de los que he subido al canal. Ha habido una intervención de electrónica bastante importante con los transistores. Espero que ese concepto se haya quedado claro. Y finalmente espero disfrutar del altavoz mucho tiempo, que aunque alguien lo haya desechado anteriormente, pues con este módulo reproductor de MP3, pues creo que le hemos dado una segunda vida. Espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, darle a me gusta, dejad vuestros comentarios y no os olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos.